de mis secciones favoritas, que es Hablando de, que ya tenéis un montón de vídeos de estos que os lo voy a dejar en la cajita de información. Hay una lista de reproducción que tenéis un montón de autores ya sobre los que hablo. Ya sabéis que es una sección que hago muy de Pascuas a Ramos, aunque me encante, porque me gusta haber leído bastante del autor del que hablo y además tiene que ser uno de esos autores que me encantan. Y en este caso os traigo a la maravillosa Nnedi Okorafor. Es para mí una autora súper especial, pero mucho, porque fue una autora que para mí supuso el descubrimiento de un mundo completamente nuevo dentro de la fantasía y la ciencia ficción. Yo hasta que no descubrí a Nnedi Okorafor no sabía que existían este tipo de obras tan imaginativas, tan culturalmente completamente distintas a la tradición blanca, europea, norteamericana, y que me ha hecho ir descubriendo, ir picando nuevos autores que me han abierto de verdad a otros mundos que yo no tenía ni idea de que existían. A mí es una autora que me gusta muchísimo, especialmente porque cuando me puse a leerla estaba un poco cansada de la fantasía y la ciencia ficción tradicional, que me resultaba un poco cansina a veces, repetitiva, y para mí los libros de Nnedi Okorafor son frescura, son totalmente contemporáneos, tratan temas actuales, son muy distintos a todo. Entonces, bueno, para mí es una autora, ya os digo, súper relevante. Todo esto se lo debo desde luego a Crononauta, que es la editorial que nos ha traído la mayoría de sus novelas y nos las ha traducido, y gracias a esta editorial yo descubrí a esta autora. Y como siempre vamos a empezar hablando un poquito de la autora en sí. Ya os digo que es una autora que me impone bastante. Me impone porque si la seguís por Twitter vais a ver que no pasa una, que está siempre como que a la que salta, que yo lo entiendo porque la perspectiva de cada uno es diferente, pero es un poco una de estas personas un poco agresivas a veces, que tendrá toda la razón del mundo, pero en ese sentido a mí me impone, ¿eh? Ya os lo digo por si la seguís en Twitter, no os asustéis, que a veces da susto. Pero bueno, sus razones tendrá, las cosas como son. El caso, esta es una autora que nació en 1974 en Estados Unidos, pero es de ascendencia nigeriana. Sus padres, de hecho, pertenecen a la etnia Igbo. Y aunque es una mujer que lleva toda su vida viviendo en Estados Unidos y se siente estadounidense, ella desde muy pequeña, además de por esas raíces culturales, ha seguido visitando Nigeria y ha ido durante muchos periodos y ha estado durante mucho tiempo en contacto con Nigeria, con lo cual tiene esa mezcla cultural tan increíble dentro de sí. Por otro lado, es una autora que es bastante conocido que ella de joven iba para ser una superestrella del tenis, que al parecer era muy buena en lo suyo, pero le descubrieron escoliosis y por eso tuvieron que operarla, tuvo muchos problemas, y es un tema bastante importante porque se ve reflejado esta enfermedad en varias de sus novelas de diferentes maneras. Y también queda claro que toda su vida y todas sus experiencias están intrínsecamente ligadas a su obra, o sea, son dos cosas que no podemos separar. Ya no solo por lo que os digo de la enfermedad, lo que supuso para ella estar paralizada durante una época que fue cuando comenzó a escribir, sino que lo que os digo de este choque de culturas, esta mezcla de no sentirse ni africana ni norteamericana, no saber de dónde eres, ni tener, no sé, ser esa mezcla de culturas tan grande, eso aparece en todos los libros, al menos en todos los que yo he leído, y tiene una presencia muy importante. Su estilo, lo primero que hay que dejar claro es que ella misma define su obra como futurismo africano, podríamos traducirlo al castellano, y no quiere que lo relacionen con el afrofuturismo, que es una corriente cultural que realmente nació en Estados Unidos, está muy ligada a los emigrantes de África, y en sus obras, porque no tiene por qué ser literarias, puede ser pictóricas, puede ser musicales, de cualquier tipo, esas raíces africanas están muy presentes y realmente tiene mucho que ver con el pasado que ellos tienen, esa herencia. En cambio, ella con el futurismo africano lo que quiere es mirar hacia adelante. Ella es lo contrario, es una persona nacida en Estados Unidos que ha ido a África y vuelve a África y la redescubre en cierto sentido, y bueno, sí, sigue teniendo sus raíces, pero sus obras siempre miran hacia adelante, hacia un futuro, a pesar de estar muy conectado con la realidad actual, busca otras alternativas y os digo, es más hacia África que de África. Bueno, con lo cual, hechas esas dos distinciones, de todas maneras os recomiendo muchísimo un podcast que precisamente habla más sobre este tema, se llama Los Retronautas, y precisamente hablan de Vinti, de una de las obras de Nnedi Okorafor, para describir las diferencias entre afrofuturismo y futurismo africano. Os lo voy a dejar en la cajita de información y os voy a dejar también entre paréntesis a partir del minuto que hay spoilers sobre Vinti, que es justo el final. Es un podcast de 15 minutos o así, pues los últimos 5 minutos hace un par de spoilers que hay a quien no le puede molestar, pero
otras personas que sí. Bueno, y aclarado esto, que es algo que a mí me ha dado muchos quebraderos de cabeza, no penséis que yo tenía muchos líos mentales, hay que decir que la obra de Nnedi Okorafor, como decía al principio, está muy vinculada a esa realidad que ella vive de las diferencias entre sus orígenes africanos y sus intereses, realmente su vuelta a África, con su formación, su educación, su vida en Norteamérica. Es una persona que tiene pues esas dos constantes divergencias que no le hacen pertenecer, parece ser, a ninguno de los dos sitios. Y es algo que vemos muy claramente en Quien teme a la muerte, porque la protagonista es hija de dos etnias confrontadas, y también vemos, obviamente, en Bruja Kata, porque la protagonista es, como la propia autora, americana, nacida en Norteamérica, pero de padres nigerianos, y al mismo tiempo es albina, una cosa que es lógicamente de lo más obvio de las obras de Nnedi Okorafor es la ambientación, que es africana. Casi todos sus libros y obras están ambientados en África, o parcialmente o completamente, y es lo que más me gusta de sus obras, sinceramente. A mí toda la parte que tiene de costumbrismo, de creencias, de situarnos realmente en cómo era y cómo es la vida en África, en la África actual, o cómo lo imagina ella, y cómo hace tanto hincapié en mostrarnos su cultura, es algo que me gusta muchísimo. Todo eso mezclado con la fantasía o la ciencia ficción. Ella tiene mucho de realismo mágico para mí, porque están muy unidas, esta magia está muy unidas a las creencias, a los mitos, a la mitología que podemos encontrar dentro de África. Y luego, por otra parte, la ciencia ficción es muy original, rompe totalmente con la tradición clásica de ciencia ficción, innova muchísimo, aunque al mismo tiempo resulta muy fácil de entender. A mí es que me parece una autora súper original, y eso lo aprecio muchísimo. Otra de las cosas que podemos destacar es la importancia del género en su obra. Los personajes normalmente protagonistas son femeninos, y me gusta mucho porque sus protagonistas son muy complejos, son personajes siempre que a veces no comprendes, que a veces no entiendes por qué toman determinadas decisiones o por qué reaccionan así, pero eso es lo interesante de esos personajes, y al mismo tiempo son personajes que salen adelante por sí mismos y además chocan con unas raíces culturales y con un ambiente que les rodea, generalmente pues que tienen tradiciones enfrentadas precisamente a este alma feminista que tiene la obra, y cómo los protagonistas tienen que enfrentarse a esto y pueden aunar pues las dos cosas de aceptar la cultura pero no pasar por determinadas cosas que consideran pues eso, machistas o incluso peor. Pues es muy interesante siempre. Y de hecho, hablando de los personajes, quizá a mí es de lo que menos me gusta siempre de Nnedi Okorafor. Yo con los personajes no acabo de conectar, siempre me parecen, sobre todo los secundarios, quizá poco detallados. Otra que no te va a impresionar por cómo está escrito, sino por sus ideas. No te va a impresionar tampoco, yo creo, por sus personajes. Falta un poquito de profundidad, pero aún así, siendo lo otro tan maravilloso, pues no sé, le quito importancia. De hecho, me pasa algo extraño con Nnedi Okorafor, y es que siempre cuando la estoy leyendo puedo ver cosillas que no me acaban de gustar o no me acaban de convencer, pero cuando termino el libro, cuando pasa el tiempo, siempre me acaba quedando lo súper positivo, todo lo novedoso, todo lo sorprendente, todo lo diferente que tienen sus obras, todo lo que he aprendido con ellas. Sobre las obras que tiene esta autora, de momento creo que en español tenemos tan solo 5 obras, y entre ellas 3 forman parte de la misma trilogía, que es la trilogía de Vinti. Uy, este es el segundo, meca. A ver, está Vinti, que es el primero. La edición es que es preciosa, de verdad, es de Crononauta, como os decía. El segundo es Vinti Hogar, que es un poquito más gordito, pero ya veis que son novelets, o sea, novelas cortas. Y el tercero, que es el más gordito, es el de La Mascarada Nocturna. Son libros, os voy a decir, que recomienda gente como Ursula K. Le Guin, os recomendó. Con lo cual, mira, si no os fiáis de mí, lo entiendo, pero fiaros de Ursula K. Le Guin, digo, vamos. Y bueno, el caso es que Vinti es sin duda mi libro preferido de esta autora, o es mi trilogía preferida de esta autora, aunque todos me han gustado y creo que todos aportan algo distinto. Pero esta fue también la primera novela que leí de ella y fue la que más me impactó. Es literatura de ciencia ficción, pero ya os digo que tiene mucha parte de fantasía, misticismo. Luego tenemos su novela más larga, que es Quien teme a la muerte. Por cierto, que estas novelas fueron nominadas y ganadoras del premio Hugo y Nebula. Esta obra ganó el World Fantasy Award. Son obras pues muy reconocidas y muy laureadas y premiadas.
Quien teme a la muerte quizá es la obra que yo más conocía de Nnedi Okorafor antes de leerla, porque sí que es una obra que en su momento tuvo mucho boom en Booktube, Estados Unidos. Es el típico libro que la gente odia o ama. Yo lo amé, a pesar de que la segunda parte, siempre digo, para mí decae la historia, pero la primera parte es tan espectacular, tan maravillosa, que me da igual todo lo demás. Me pareció tan increíble la primera parte. Y este libro es más fantasía que ciencia ficción, aunque también hay gente que lo mete dentro de la ciencia ficción, pero la ciencia ficción es muy leve y es más la ambientación lo que nos muestra, y tiene mucho más de esa magia, brujería, que también veremos en Akata Witch o Bruja Akata. Yo tengo esta edición, pero que sepáis que ya lo tenéis. Madre del sol, de repente que ha salido. Bueno, que sepáis que lo tenéis publicado en español por Nocturna. A mí me regalaron este libro antes de que saliera en español, pero que lo sepáis, que además forma parte de una trilogía que ya tenemos el segundo libro, y en español no, pero me imagino que está en proceso. La autora tiene pensado escribir un tercer libro. De todas maneras, son libros autoconclusivos todos ellos. Este totalmente termina, cierra la historia, y sobre Vinti podéis leer Vinti. Yo os recomiendo leeros los tres juntos porque son muy cortitos, pero bueno, si queréis leer y probar el primero también cierra bastante bien. Los que no cierran nada bien son estos dos que van, o sea, no puedes parar. Después de leerte el segundo tienes que leerte el tercero. Y el resto son totalmente autoconclusivos. Por otro lado, hay mucha más obra de esta autora que está por traducir, desde novelas cortas. Ha escrito también guiones para cómics como Black Panther, y es muy interesante ver que ella ubica sus obras dentro de diferentes mundos que están relacionados, a veces más, a veces menos. No importa el orden en que lo leas ni nada, pero a mí me hace mucha gracia cuando los autores hacen esto de meter sus obras dentro de diferentes mundos. Y la autora mismamente por Twitter ha comentado que Lagoon, La Guardia, que es un cómic que todavía no está traducido y yo quiero leer, estoy ansiosa por leer, y Vinti forman parte de este universo, mientras que Bruja Akata, Quien teme a la muerte, de Book of Phoenix, que es una precuela, una especie de precuela de Quien teme a la muerte, y Remote Control, que todavía no ha salido, forma parte de otro universo que al mismo tiempo está conectado con Zara de Windseeker, que tampoco está traducido de momento. Total, ya veis que ya en su cabeza se hace sus mundos y sus historias, y a mí eso me encanta. Tiene una obra muy amplia y que espero que poco a poco podamos ir viendo en castellano y nos vayan trayendo. Sobre adaptaciones en este caso no tengo mucho que decir, básicamente no tenemos nada de momento, pero se están produciendo dos series que, Dios, pueden ser muy épicas. Una de HBO de Quien teme a la muerte, que puede ser brutalísima, para encima de HBO es que qué emoción. Por otro lado, Hulu nos trae Vinti, que sinceramente es la que más ganas tengo que ver porque Vinti me encanta. Lo que todos estabais queriendo saber, ¿por dónde demonios empezar? Bueno, pues yo os lo voy a decir muy clarito, o sea, leeros Vinti. No hay nada más que decir, o sea, leeros Vinti, es lo que yo hice, empecé por Vinti, me enamoró. Es cierto que el libro se te hace corto, cuando lo lees por primera vez dices, bueno, de hecho yo creo que le di 3 estrellas, que estaba loca, o sea, ahora mismo le daría 5. Pero en su momento es como, bueno, está bien, es súper original, es distinto, pero bueno, es tan cortito que se te pasa volando. Pero bueno, cuando lees la obra en general, la lees completa, lo dejas reposar en tu cabeza y te das cuenta de lo impresionante que es todo lo que se inventó esta mujer, en serio, leeros Vinti es una lectura como muy ligera, muy rápida, muy interesante, con muchos giros y que os va a dejar locos. Me gusta muchísimo cómo incide sobre la cultura, sobre las relaciones de familia y al mismo tiempo pues ese mundo futurista con el tema de las medusas, no sé, es muy original, muy distinto. Y luego por otra parte ya os recomendaría leer Quien teme a la muerte, que es su obra, os digo, quizá más controvertida, es una obra mucho más adulta. Vinti es más juvenil, no termina de ser juvenil, pero bueno, Vinti es mucho más adulta y toca temas como el genocidio, la ablación, temas bastante más complicados y difíciles y que os van a dejar un poco impactados. Muy recomendable este libro. Y luego ya os podéis pasar a Bruja Akata, que es una lectura maravillosa si tenéis niños por casa, si tenéis hijos, hermanos, primos, sobrinos, lo que sea. Regaladle Bruja Akata porque es una novela de fantasía, de una niña de autodescubrimiento, llena de sorpresas, de descubrir ese mundo mágico maravilloso, y tiene muchísimos clichés dentro de la literatura fantástica clásica, pero consigue revertirlos y darles esa importancia de la cultura africana para todo, darles esos giros. Es un libro maravilloso que yo estoy muriéndome por leer la segunda parte, que me hizo disfrutar un montón. Esos típicos libros de aventuras, de fantasía, geniales. Si tenéis niños, empezad, porque podéis leerlos a la vez, con que tengan 10, 12 años ya lo van a disfrutar muchísimo.
y pues si no, lo dejáis para el final para quedaros con el buen sabor de boca de estos libros tan guays. Y bueno, eso es todo lo que os tenía que comentar hoy. Estos son todos los libros que tenemos traducidos en castellano de Nnedi Okorafor. Espero que nos vayan trayendo más. Y como os decía, es una autora que me gusta muchísimo, que espero que le deis una oportunidad si no la conocéis, porque es diferente a todo. Es muy novedosa, muy rompedora, tanto si os gusta la fantasía como la ciencia ficción, como si no. Yo creo que deberíais probarla, aunque sea por toda esa ambientación, es la importancia que le da a la cultura. Es muy muy interesante. Espero que probéis a Nnedi Okorafor, ya me diréis si habéis probado a la autora, si os gusta, si tenéis ganas de leerla, si me podéis recomendar más autores o autoras parecidos que os llamen la atención, que creáis que son diferentes, que nos traen algo distinto y fresco. Y antes de terminar quería recomendaros dos cosas. Por una parte, un podcast que se llama Leyendo Ciencia Ficción y que tienen un programa estupendo que os recomiendo muchísimo que escuchéis si os interesa la obra, en el que entrevistan a Carla Bateller, que ha hecho la traducción de todas las obras al español de Nnedi Okorafor, con lo cual es una persona que, en fin, controla muchísimo, pero muchísimo sobre Nnedi Okorafor. Yo la sigo desde hace muchísimo tiempo y siempre me fío infinito de sus gustos, de sus recomendaciones y de verdad, seguidla y escuchad el podcast porque está súper interesante. Por otro lado, os dejaré también en la cajita de información un vídeo que hizo Sara Le, que es una booktuber que me encanta y que también le encanta Nnedi Okorafor y tiene un vídeo dedicado a esta autora, así que también os lo dejo por abajo si os quedáis con ganas de más. Y eso es todo por hoy. Ya os digo, comentemos abajo si conocéis la autora, qué libros habéis leído, qué me recomendáis, en fin, vamos hablando. Muchísimas gracias como siempre por estar ahí, por los me gustas, por compartir el contenido, por todo, de verdad, mil gracias. Y ya sabéis que si queréis apoyarme para que siga subiendo vídeos, siempre podéis participar en mi Aquelarre, que también tenéis el enlace abajo. Muchísimas gracias de nuevo, nos vemos pronto y adiós.